Bueno, compañeras, bienvenidas a todas. Muchísimas gracias por participar en este encuentro. La verdad es que pensábamos que era algo urgente poder juntarnos, aunque sea en estas circunstancias excepcionales, pero que no restan nada, ¿no? El hecho de que tengamos que hacerlo telemáticamente. Además, luego se comentará, pero hay muchísimas compañeras que están jugando un papel muy importante en sus luchas. Han hablado de diferentes colectivos. Queremos agradecerles mucho que puedan participar aquí porque son una inspiración y un ejemplo para la lucha de todas. Y también queremos agradecer a otros compañeros que son hombres, pero que también están apoyando nuestra lucha, que también han venido a participar y apoyar todas las reivindicaciones que tenemos y que hemos defendido mano a mano, ¿no?, en las calles en los últimos años contra todos aquellos y todas aquellas que nos están golpeando de una forma muy, muy salvaje, ¿no? Y especialmente en estos tiempos de pandemia, ¿no? Yo quería empezar la intervención. Aquí se ha comentado todos los problemas, ¿no?, que nos están poniendo para que podamos volver a tomar las calles. Lo estamos oyendo todo el rato. Vamos, es que casi no se habla de otra cosa, ¿no? O sea, en los telediarios, en la prensa, en la radio, permanentemente es el 8M, es un problema insalvable, ¿no?, para esta pandemia, parece ser, ¿no? Pero hay otras cosas que no salen tanto en esos medios de comunicación. Por eso, también en encuentros como este, ¿no?, podemos decir la verdad de lo que está sucediendo. Ese es el objetivo también, poner sobre la mesa todo esto. Yo quería empezar leyéndoos unas declaraciones que no han sido tan famosas, que no han salido en el telediario del mediodía, pero que desde luego reflejan muy bien también la situación a la que estamos atravesando, ¿no?, y todos los atentados que hay sobre nuestros derechos democráticos, ¿no? Las declaraciones son estas, a ver si algunas las habéis oído. El enemigo siempre va a ser el mismo, aunque con distintas máscaras, el judío. Porque nada más certero que esta afirmación. El judío es el culpable. El judío es el culpable y la División Azul luchó por ello. El comunismo es una invención judía para enfrentar a los obreros. Este tipo de mierdas, como la que acabo de leer, son las que hace unos días decían, se grababan, lo podéis buscar en las redes, no es textual, está grabado. Lo que decían, algunas de las cosas que decían los cientos de nazis, de fascistas, que se paseaban por las calles de Madrid con sus esvásticas, con sus símbolos nazis, haciendo el saludo romano y, por cierto, sin ningún tipo de problema, con completa impunidad, con completa libertad para repartir, como digo, esta basura maloliente, apestosa, reaccionaria y que debería ser, desde luego, completamente intolerable. Ese mismo fin de semana, con una diferencia de unas horas, se prohibía una manifestación que había convocada en la misma ciudad para defender los servicios públicos, para defender el derecho a la sanidad pública, a la educación pública, a la vivienda, en fin, a los derechos más básicos, ¿no?, de las personas, de la clase trabajadora. Ese era un episodio, pero lamentablemente, y no por casualidad, no ha sido el único que hemos visto de este tipo. Porque unos días después teníamos que no solo ver, sino sufrir, ¿no?, en carne propia. Teníamos que ver cómo metían a un rapero en la cárcel por luchar, por decir que los Borbones son unos ladrones, por defender la libertad de expresión. Y no solamente veíamos cómo Pablo Hasél era ingresado en prisión, sino que también, como digo, sufríamos en carne propia los palos, los golpes, cómo los antidisturbios nos inflaban a palos en la Puerta del Sol, pero no solo en la Puerta del Sol, en todo el estado, en las calles de Barcelona, de Valencia. Vamos, creo que han sido excepcionales, no sé si ha habido alguna, la verdad, pero creo que han sido una excepción si ha habido alguna manifestación en defensa de la libertad de expresión, por la libertad de Pablo Hasél, que no haya sido brutalmente reprimida por la policía en alguna ciudad del estado. Igual ha habido alguna, pero vamos, la tónica general, desde luego, ha sido eso. Por cierto, en la Puerta del Sol, no sé, tampoco ha salido en el telediario, pero igual lo habéis podido ver a través de las redes, muchos de esos antidisturbios, a las jóvenes que nutrían una grandísima parte de la gente que estaba concentrada en la Puerta del Sol, nos llamaban putas mientras nos golpeaban con sus porras, ¿no?, y mientras nos tiraban bolas de foam. Bueno,
en estos días, como habréis visto, también las portadas de los periódicos, la radio, todo, ¿no? Era un bombardeo. Marina, a ver. Uy, se nos revela el micrófono. Un bombardeo permanente tratando de criminalizar la protesta pacífica, la protesta completamente legítima y completamente defendible, y que nosotras desde Libres y Combativas no solo apoyamos, sino que participamos e impulsamos, lógicamente, llamándonos terroristas, hablando de vandalismo, de violencia. Habréis visto todos los planos posibles de un contenedor de basura, desconocíamos que tenían tantas caras y tantos ángulos, ¿no? Pero lo hemos descubierto en estos días porque ha habido, vamos, una atención desmedida, ¿no? Y además de todo esto, veíamos las declaraciones del delegado del Gobierno en Madrid, que además hace honor a su apellido, el señor Franco, parece una broma, pero es así, que además es el secretario general del Partido Socialista Obrero Español en Madrid, o sea que no es nadie, ¿no? Es una persona, en fin, que tiene cargos importantes en esta organización. Le veíamos en La Sexta Noche y en un montón de medios de comunicación, orgulloso, henchido, defendiendo su actuación, defendiendo que efectivamente la manifestación de fascistas que os he comentado antes cumplía todas las medidas sanitarias y que entonces, ¿por qué motivo? Y quiero recordar las declaraciones, que por qué motivo iban a impedir una protesta de este tipo. O sea, realmente es insultante que se planteen este tipo de argumentos sobre la mesa que nadie se puede creer, nadie. Desde luego no lo hacen porque piensen que somos idiotas, que yo creo que no lo piensan, sino que en fin, el tamaño de la mentira ya es tan grande, es tan pesado, que realmente tratar de justificarlo de cualquier manera pues pasa por decir cosas que son completamente absurdas y que en realidad son un insulto a la inteligencia de las personas y un insulto especial a la inteligencia de las personas que estamos en las calles, que hemos estado y que vamos a seguir defendiendo nuestros derechos. Evidentemente, aquí lo que ocurre es algo muy gordo, muy importante, por eso tantos esfuerzos en callar la voz de los que estamos protestando. Y lo que ocurre creo que es algo muy sencillo que todas percibimos perfectamente, aunque lo quieran tapar con todo lo que pueden, ¿no? Con toda la tierra y con todo lo que pueden. Que es que los defensores y las defensoras de este sistema, de este régimen del 78, de su justicia franquista y machista, de los que se están haciendo de oro a costa de nuestra explotación y muy especialmente en esta pandemia, luego comentaré, los que defienden a monarcas corruptos y ladrones, todos esos y todas esas tienen mucho miedo. Ese es el fondo del asunto. Y mirad, tienen mucho miedo porque temen que todo el sufrimiento que han provocado, que toda esa rabia se exprese en la calle a través de la lucha y de la movilización. Y por eso su estrategia es golpearnos, criminalizarnos, ponernos una mordaza, reprimirnos, en fin, todo eso, ¿no? Y ahora, además de todo eso, nos culpan de la pandemia. Evidentemente, el movimiento feminista, nuestro movimiento, es uno de los movimientos más poderosos y así ha quedado patente en los últimos años. Es innegable, nadie puede negarnos eso, porque es notorio y visible para cualquiera que viva en este mundo. Y evidentemente, como es uno de los movimientos más poderosos que ha sacado a la calle a millones de oprimidas en todo el mundo, en el Estado español de una forma también muy especial, pues ahora nos toca a nosotras. Pablo Hasél, muchos otros activistas, ¿no?, que también están sufriendo la represión, y ahora le toca al movimiento feminista, al 8M. Ese es el siguiente capítulo de toda esta deriva represiva y franquista a la que estamos asistiendo. Ya sabéis, se decía que al principio no se puede ir a las movilizaciones del 8M, no es recomendable ir a las movilizaciones del 8M, los criterios sanitarios hacen imposible que se celebre la lucha de las mujeres
en fin, no solamente nos recomiendan que nos vayamos, sino que nos lo prohíben directamente en algunos casos, como ha sucedido en Madrid. Sabéis que nos han ilegalizado, este mismo Franco que permitía a los nazis salir a la calle, ha ilegalizado la concentración que Libres y Combativas y el Sindicato de Estudiantes ha lanzado y mantiene, por cierto, para el día 8 de marzo por la mañana, coincidiendo con la huelga estudiantil feminista a la que hemos llamado en todos los centros de estudio, ¿no? La ministra de Sanidad, también del Partido Socialista, decía, con todo su desparpajo, que no ha lugar las celebraciones con este lenguaje además tan así elevado, que no ha lugar las celebraciones del 8 de marzo por los motivos sanitarios, ¿no? Claro, no sabe una si reír o qué cuando nos plantean este tipo de argumentos, porque evidentemente lo que estamos viendo en Madrid y en todos sitios es que los criterios sanitarios les importan una auténtica mierda, porque cuando vamos hacinadas y hacinados en el transporte público, cuando nos obligan a ir a trabajar, cuando trabajamos sin medios, cuando vamos a nuestros centros educativos que se caen a pedazos sin medidas sanitarias, eso parece que les da completamente igual, no prestan ninguna atención, no invierten recursos públicos, es decir, es mentira, es una excusa barata, no se la cree nadie. Entonces, pues sinceramente, creo que cae por su propio peso toda esta argumentación falsa que están poniendo sobre la mesa para impedir que nuestro movimiento vuelva a hacer lo que ya ha hecho en repetidas ocasiones, que es golpear y tener un impacto extraordinario en la lucha, inspirar a otros movimientos para que salgan a la calle. La verdad es que cabe preguntarse cómo es posible y cómo se atreven precisamente a nosotras, precisamente a las mujeres de la clase trabajadora, que si sabemos algo de la pandemia somos nosotras, porque la hemos sufrido pero bien, porque este año ha sido un auténtico infierno, que nos hablen, que nos traten de frívolas, de que no tenemos, ¿sabes?, de que somos inconscientes, irresponsables y todo ese tipo de cosas que se están planteando que realmente, en fin, es que es increíble que tengan, en fin, los ovarios, ¿no?, y los huevos, unos y unas, de decirnos este tipo de cosas. Después de todo lo que hemos pasado, ¿no? Porque mirad, hay que decir, antes de la pandemia la hemos sufrido como nadie, pero antes de la pandemia nuestra vida tampoco era un camino de rosas, precisamente. Esto creo que todas lo sabemos, por eso hemos tenido este movimiento tan extraordinario en los últimos años, ¿no? Pero precisamente nosotras, antes de que estallara este infierno que hemos sufrido, ya soportábamos sobre nuestros hombros las consecuencias de décadas de recortes, de privatizaciones, de ataque a los derechos de la clase trabajadora, porque cada vez que se ha destruido una plaza pública en la educación infantil, cada vez que se ha eliminado una beca de comedor, cada vez que se ha privatizado una residencia de ancianos, en fin, podría seguir así hasta mañana por la noche, cada vez que se han tomado todas estas medidas, ¿sobre quién han recaído todo el peso de todo esto? Por cierto, de forma gratuita, pues sobre las mujeres de la clase trabajadora, sobre nuestras madres, sobre nosotras mismas, sobre nuestras abuelas. Es así, es la realidad. Y esto era antes de todo este horror, como digo. Pero cuando empezó fue mucho peor, porque todo esto se elevó, se explotó a un nivel extraordinario. Sobre la explotación tan salvaje y la precariedad tan salvaje que sufríamos, pues vamos, eso multiplicado por 1.000.000. Eso es lo que ha habido durante la pandemia. En primer lugar, hemos sido las mujeres de la clase trabajadora las más expuestas a la enfermedad. Eso lo primero. Mirad, sacaba algunos datos el otro día. Decían en la prensa, no explicaban, hay 500.000 de mujeres en las ocupaciones profesionales de la salud, que son un 70,5% de mujeres, las que han estado ahí, por cierto, sin medios, haciendo malabarismos, enfrentando la enfermedad. 1.000.000 más de mujeres, que representan un 80% del total, en residencias de mayores, atención a enfermos y dependientes en el hogar, empleadas domésticas, trabajadoras de la limpieza, etc. También nuestra clase, nuestras compañeras. El segundo grupo más afectado por la COVID son las mujeres que cuidan a dependientes en el domicilio y las mujeres ocupadas en tareas de limpieza. Nosotras hemos estado en primera línea, más expuestas que nadie,
al virus. Pero es que además, no solamente eso, no solamente afrontar situaciones completamente imposibles, sino también sufriendo el incremento brutal de la explotación y de la precariedad que ya sufríamos antes de la pandemia. 3 de cada 4 contratos de jornada incompleta están firmados por mujeres y nosotras, con esta situación, por cierto, ya de antes, con peores trabajos, con peores salarios, con peores condiciones, hemos sido las que cuando estalló la pandemia hemos sufrido también de una forma especial los despidos, los ERTEs, todas las, por cierto, los despidos oficiales y los no oficiales, porque aquí, evidentemente, ha habido de todo tipo, ¿no? ¿Cuántas trabajadoras domésticas que no tenían contrato se han visto despedidas de un día para otro sin tener ningún tipo de prestación con la que salir adelante? ¿Cuántas han nutrido las colas del hambre en los barrios porque no tenían nada? Nada. Por cierto, todo esto mientras las empresas del IBEX 35 han recibido 200.000 millones de euros en ayudas de dinero público, porque dinero sí que hay, lo que pasa que ya sabemos para quién, para los y las de siempre, no para las mujeres trabajadoras. ¿Cuántas de estas mujeres? El otro día leía un artículo que era escalofriante sobre las mujeres que habían conseguido un trabajo, muchas de ellas de otros países, y que con esta pandemia se veían arrojadas a la prostitución, porque era la única forma de poder sobrevivir. ¿Cuántas han tenido no solamente que sufrir esta situación de explotación salvaje, sino que vivir encerradas con sus maltratadores 24 horas? Que aquí nos sacaban en la tele cosas muy guays, ¿eh? Arcoíris, aplausos, todo súper guay, sobreviviré. Pues no, algunas no han sobrevivido. No. Y además, sabéis, ¿no? Los datos oficiales, que son, bueno, una pequeñísima parte de la realidad, lo decían, las llamadas al 016 en el segundo mes de confinamiento aumentaban un 60% y las consultas online un 586%. Esa ha sido la realidad de la pandemia para nosotras. Y por cierto, esto se ha repetido a nivel internacional, no solamente en el Estado español. Mirad, leía el otro día un informe de Oxfam que decía lo siguiente: a nivel mundial, 740 millones de mujeres trabajaban en la economía informal y durante el primer mes de la pandemia sus ingresos se redujeron en un 60%. La riqueza de los milmillonarios ha experimentado un crecimiento enorme a nivel mundial, 3,9 billones de brutal, con B, de dólares, tan solo entre el 18 de marzo y el 31 de diciembre de 2020. La fortuna de las 10 personas más ricas del mundo se incrementó en 540.000 millones de dólares durante este periodo. Mientras a nosotras se nos ha sometido a la mayor de las miserias. Y después de todo esto, que nos hablen de la pandemia, ¿sabes? Que nos hablen de la pandemia y que nos digan lo peligrosa que es la pandemia y nos digan que tengamos que ser responsables, de verdad, ¿eh? O sea, por favor, es que ya está bien, porque es realmente intolerable. Nos mandan a casa, nos dicen que no podemos luchar y que nos vayamos a casa, que si eso salgamos a los balcones. Venga, hombre, por favor, ya está bien, es una tomadura de pelo. ¿Y por qué esta hazaña? ¿Por qué esta hazaña contra nuestra lucha, contra nuestro movimiento? Pues mirad, es muy sencillo también, porque hemos hecho cosas, nuestra lucha ha logrado cosas que son completamente intolerables para los defensores y las defensoras de este sistema. Es así. En primer lugar, les hemos señalado como responsables a los capitalistas y les hemos dicho que nuestra opresión es su culpa, que es por ellos, que es para que ellos y ellas sean ricos y vivan a cuerpo de rey, mientras nosotras sufrimos la pobreza y la explotación. Hemos desnudado su justicia, sus leyes, sus instituciones al servicio de los de siempre, de una forma clara, a los ojos de todo el mundo. Nos hemos organizado desde abajo, hemos superado todos los obstáculos que se nos han puesto por delante, que no han sido pocos, y hemos hecho estallar un movimiento poderosísimo, además a nivel internacional, con una misma bandera. Millones y millones y millones de mujeres. Hemos convocado huelgas generales, hemos obligado a dirigentes sindicales que no querían a convocar huelgas generales y lo hemos conseguido.
hemos dejado claro que este sistema no sirve y que hay que derribarlo, porque si no, no tenemos salida, no tenemos opción a una vida digna. Hemos demostrado cómo se combate a la extrema derecha, luchando en la calle. Les hemos dado un golpe inolvidable. Por eso están tan rabiosos también ahora, porque no pueden tolerarse, sienten que es una afrenta imposible de aceptar. Y hemos sido un símbolo de lucha para el conjunto de los oprimidos. A nivel internacional también muy poderoso, muy, muy poderoso. Sí. La verdad es que lo han intentado todo para poder apagar la llama de nuestra movilización, porque nos han intentado primero asimilar, ya sabéis, no sé si ahora ya parece que queda muy lejos, pero no sé, os acordaréis de cuando la reina Leticia iba a hacer la huelga feminista. O de cuando Ana Patricia Botín se declaró también súper feminista y vamos, también ocupaba páginas en todos los lugares, ¿no? Cuando Begoña Villacís, esa feminista, ¿no? Venía a las manifestaciones del 8M y las teníamos que echar, ¿no? Porque no era su lugar ahí, nuestras explotadoras no tienen lugar en nuestras manifestaciones, como reconocidas burguesas, ¿no? Pues querían eso, quitarle el carácter revolucionario a nuestra lucha, pero no lo consiguieron y después trataron de reprimirnos, de golpearnos y, por cierto, es lo que están haciendo ahora, lo que quieren hacer ahora, aprovechar la pandemia y esta situación de grandísimas dificultades para nosotras para poder acometer más ataques contra nuestras condiciones de vida, ¿no? Y la reacción ahora mismo, porque se les permite, como explicaba al principio, campa a sus anchas, hacen lo que quieren, porque no tienen ninguna consecuencia, es la realidad. Mirad, están envalentonados, ¿no? Y mientras el Partido Socialista trata de ponernos una mordaza para que no salgamos a las calles el 8 de marzo y pongamos en evidencia que su feminismo es postureo de la peor especie, mientras pasa eso, habéis visto, ¿no? Se confirma la sentencia de la manada de Manresa, que será condenada solo por abuso sexual en vez de por violación y por agresión a una joven de 14 años, ¿no? Porque dice, esto leo textual de la prensa, creen que al estar ebria no pudo dar o negar su consentimiento. Vaya por Dios. Es increíble, increíble. En fin, pero sabéis, ¿no? Que Vox ha pedido declarar el día 8 de marzo Día Nacional de las Víctimas del COVID. Según denuncian, es la fecha en la que el gobierno incentivó la participación en las manifestaciones del 8M ignorando la salud. Por cierto, para conmemorar este día, Vox ha legalizado una manifestación en Madrid en la que prevén que asistan miles de personas y, por cierto, nadie ha puesto el grito en el cielo por eso, parece ser. En Andalucía, Vox ha dicho que exigen para su colaboración en el gobierno de Andalucía que se imponga el PIN parental. Ya sabéis, esta medida para poder evitar que hablemos de educación sexual, para que podamos hablar en nuestras aulas, ¿no? Contra la transfobia, contra la homofobia, del derecho al aborto, ¿no? Para que se pueda vetar todo eso, pues lo hacen sin ningún tipo de complejo. Y ojo, porque todavía hay más, ¿no? El otro día, el Consejo General del Poder Judicial rechazaba por unanimidad, estos franquistas con toga, que forman parte del Consejo General del Poder Judicial, por unanimidad, rechazaban los dos ejes fundamentales del proyecto de la ley del sí es sí, del solo sí es sí, ¿no? ¿Sabéis? Precisamente para evitar situaciones como la de la manada de Manresa o la manada de Pamplona, ¿no? Por cierto, el gobierno del PSOE, el gobierno más feminista de la historia, como decían cuando llegaron al poder, ¿no? No se escandaliza por todo esto. No le hemos visto, en fin, hacer ningún tipo de aspaviento por todas estas cuestiones, pero en cambio, lo que nos dicen es que para defender los derechos de las mujeres y evitar que se borre nuestra lucha, ojo, lo que hacen es oponerse a que se reconozcan los derechos de las personas trans. Increíble. Utilizando argumentos del tipo de los que utiliza la reacción, de los que utiliza Hazte Oír, de los que utiliza toda esta panda de fachas, reaccionarios y transfobos. Este feminismo es un gran ejemplo de lo que no representa nuestra lucha, de lo que no representa lo que hemos defendido en las calles en los últimos años y que, por supuesto, lo vamos a seguir haciendo. Lo vamos a seguir haciendo de la mano de las oprimidas, de los oprimidos y, por supuesto, de la mano del colectivo trans.
Yo voy a terminar ya con una idea, porque me parece muy importante, porque estamos viendo cómo esta deriva a la derecha, esta derechización del Partido Socialista no se restringe únicamente al terreno de los derechos de las mujeres, se aplica a todos los aspectos. Están tendiendo la mano al Partido Popular, de nuevo, es escandaloso, están incumpliendo todos los acuerdos que hicieron con Unidas Podemos para poder llegar al gobierno de coalición, la ley Mordaza, la reforma laboral, la vivienda, los derechos democráticos, la inversión en salud, en sanidad y educación pública, todo, por cierto, todas las herramientas con las que se nos aplasta todos los días en nuestra vida cotidiana. Es gravísimo, son cuestiones centrales, por eso también les decimos a las compañeras y a los compañeros de Unidas Podemos que no pueden tolerar esta situación, que tienen que romper, que no pueden legitimar a este gobierno, tienen que estar en la calle con nosotros, como nacieron, con nosotras, defendiendo precisamente, luchando donde se consiguen y donde se arrancan esos derechos, que no es únicamente en las tribunas parlamentarias. Y precisamente por el papel que la mujer, que la lucha feminista, que la lucha de las mujeres trabajadoras ha jugado en estos años, precisamente por eso, este año tenemos más motivos que nunca para volver a tomar las calles y a tomarlo con la bandera que nos ha hecho fuertes, la del feminismo revolucionario, la del feminismo anticapitalista. Por eso, compañeras, yo lo dejo aquí, tenéis todas muchas cosas que contar, muchas experiencias que poner sobre la mesa, pero evidentemente, incluso antes de oíros hablar, estoy segura de lo que vamos a tener van a ser más argumentos todavía para poder volver a tomar las calles con todas nuestras fuerzas el próximo 8 de marzo. Así que adelante, compañeros.